Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo en las plataformas digitales de 13 Costa Rica Noticias. Ya cerraron las urnas, estamos a un par de horas quizás de que se conozcan los primeros resultados de parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Una tarea bastante agitada, muy interesante, Catherine. Sí, y una campaña también, ¿verdad? Llena de muchas cosas. El día de las elecciones, el día cero, ya también ya se finaliza. Y pues la idea también es conocer un poco, ¿verdad? Y qué podríamos esperar de esta situación que está también complicada, ¿verdad? Habrá o no sorpresas, es lo que no sabemos. Habrá elección en una primera ronda. ¿Quiénes son incluso los que pasarán a la segunda ronda si es que se da, que es lo que más se ha especulado? ¿Qué pasa? Bueno, tenemos hoy a Daniel Calvo, invitado de 13 Costa Rica Noticias, para analizar un poco al cierre de urnas, qué es lo que ha sucedido, cómo se ha visto el ambiente en la campaña electoral, en el proceso electoral, y pues inmediatamente pues vamos a conversar y a saludarlo. Daniel, gracias por acompañarnos. No, encantado de estar con ustedes y aquí dispuesto a comentarle que efectivamente una campaña típica, una campaña creo que como nunca habíamos visto en el pasado, con muchas aspirantes, con posibilidades reales al menos de colarse a una segunda ronda, que me parece eso motivó a que quienes anduvimos pues recorriendo las distintas calles de San José u otras provincias, pues pudiéramos notar una efervescencia de gente con banderas de diferentes agrupaciones, porque creo que las diferencias, al menos por el segundo lugar, creo que serán muy, pero muy pequeñas. Y eso yo creo que es lo que estaremos, pues, dispuestos a analizar y que me imagino, pues, nos darán cuidado, si no, a altas horas de la noche, porque yo me imagino que de verdad, efectivamente, las diferencias, pues, vayan a ser reducidas o pequeñas. Bueno, el escenario previo al día de hoy era casi que un empate técnico en escalada, por decirlo de alguna forma, entre 6 candidatos presidenciales y un nivel de indecisión que podría definir también muchas cosas hoy. Eso nos da un panorama bastante interesante y que no nos da eh, posibilidad de tomar una especulación muy acertada, o nos da una gama muy amplia también para especular. Yo quiero, antes de que analicemos todo el proceso, que nos comentes lo que decía hoy Figueres, al casi cierre de las urnas. Primero, se habla de una gran posibilidad de que haya ganado el voto extranjero, pero también él decía que según los datos que tenía a lo interno, era un ganador de primera ronda. ¿Usted cree que eso sea posible después de todo lo que se ha especulado de que no hay esa posibilidad de que haya de que se cancele una segunda ronda? Mire, si bien esta campaña es atípica, a mí me parece pues bastante ilusorio, diría, poco real que realmente se pueda evitar una segunda ronda. Eso para que se pudiera evitar tendría que ser un fenómeno estadístico, yo diría sin precedentes, es decir, más de un 70% de esos 30% que teníamos de indecisos debieron de haberse inclinado o por José María Figueres o por quienes estaban cercanos al 17 o superior al 17%. Y eso realmente me parece prácticamente imposible. Ese 30% de indecisión, pues no creo que se vaya a concentrar en una fuerza, sino más bien se irá a distribuir justamente en esos 6 candidatos y habrá que ver, que también creo es una de las expectativas para este proceso, para este cierre de jornada, qué porcentaje de los indecisos se vaya a engrosar las filas del abstencionismo. Creo que hemos visto algún nivel de participación, pero también creo que es engañoso el tema de que el tema de los protocolos del COVID se hayan visto muchas filas en centros de votación, cuando en algunos casos no necesariamente fue un tema de una asistencia récord. Justamente sobre eso le quería consultar yo, y es porque los candidatos coordinadores que vinieron acá mencionaban mucho la participación que estaban teniendo las personas que acudían a votar, consideraban que era un movimiento supremamente atípico, pero también usted tiene un buen punto, ¿verdad? Que podría ser el tema del protocolo por COVID, que no necesariamente significa que hay más votantes, sino que tienen que esperar mucho más para poder eventualmente pues, emitir su voto. Eso es uno, y además creo que también tiende a ser engañoso que el comportamiento electoral en el gran área metropolitana no necesariamente se replica en otras zonas del país. Veamos que, por ejemplo, en la provincia de San José, donde creo que sí hemos visto bastante efervescencia
con gente con banderas, quizás centros de votación con algunos tipos de filas. Es la provincia, la circunscripción electoral que tiene más candidatos inscritos a nivel diputadil, por ejemplo, hasta 31 partidos inscritos, súmele usted los 25 para elecciones presidenciales, y eso creo que hace que también San José no necesariamente tenga las mismas circunstancias, las mismas particularidades que pueden ser, por ejemplo, las zonas costeras, donde eso implica en algunos casos traslado del elector al centro de votación, importantes distancias, donde quizá no sé si hasta qué punto se sienta la efervescencia política, porque lo que hemos podido observar, al menos en procesos anteriores, es que la gente de zonas costeras, bien que mal, se siente relegada por parte de los principales actores políticos. Y eso es positivo y negativo. Positivo en razón de que algunos partidos políticos, a sabiendas de ese fenómeno, se han granjeado sus apoyos, su base electoral justamente en esas zonas. Pero también para efectos del comportamiento, al menos en nivel de participación, a mí me parece difícil que tengamos comportamientos similares en lo que puede ser San José, por mencionar alguna otra provincia, Guanacaste, por ejemplo, que creo que generalmente es la que tiende a tener un alto abstencionismo. Daniela, antes de entrar a analizar lo que son algunas figuras destacadas hoy en el proceso electoral, vimos algunas tendencias más fuertes que otras, pero antes de entrar en esa materia que podría llevarnos un poquito más de tiempo, me gustaría que hablemos un poco de la elección de diputados. Ha habido una gran especulación y tendencia a que la cantidad de partidos políticos que queden en la Asamblea Legislativa sea abrumadora. Sin embargo, según las encuestas, los niveles de aprobación de los partidos políticos, a excepción de los primeros 6, 7, si queremos incluir al PAC, no tienen gran porcentaje. ¿Les daría fuerza para poder lograr, aunque sea una curul? Pero eso es un tema muy importante. Primero, recordemos cuántos números tenemos actualmente hoy en la Asamblea Legislativa. Bueno, o los que empezamos al menos, ¿verdad? 7 u 8, ya después pues, se han multiplicado con casos de transfugismo, etcétera. Pero ahora, y eso es un punto muy importante, el que si repasamos, por ejemplo, los datos presidenciales, que creo que bien que mal tienen una correlación en las elecciones legislativas, recordemos que teníamos 20 o 19 partidos en el margen de error. Esos 20 o 19 partidos en el margen de error difícilmente, me parece a mí, puedan lograr el subcociente. ¿Qué es el subcociente para la gente que nos está escuchando? Es alcanzar una cifra mágica, un porcentaje de votos o una cifra en términos absolutos, que si los partidos no logran superar esa cifra, ni siquiera tienen chance de entrar en el reparto. Es decir, muy probablemente 19 de los 25 partidos, en algunos casos hay 31 porque hay más partidos inscritos a nivel de, diputadil que presidencial, no logren justamente superar esa cifra del subcociente. Que para ponerles en contexto, en el gran área metropolitana, yo imaginaría puedan dar en los 20, 21 mil votos, y en las zonas periféricas, las provincias de las costas, quizá en unos 17, 16 mil, más o menos ahí. Entonces puede ser, por ejemplo, que un partido logre una votación, que la gente diga, mira, qué importante, pero si logró una votación, ponerles el caso de Limón, que creo que es una de las provincias o la provincia que podría tener un menor subcociente al ser la provincia menos poblada del país, alcanzó quizá 15 mil votos, 16 mil votos, y se pudo haber quedado a las puertas por una pequeña diferencia para entrar en el reparto. Para poner un ejemplo que creo que ayudará a ilustrar a quienes nos escuchan, hace 4 años el Partido Unidad Social Cristiana se quedó a escasos 400, 500 votos de alcanzar el subcociente. Solo 2 partidos políticos tuvieron la capacidad hace 4 años de superar esa barrera en la provincia de Limón, que fue el caso de Liberación Nacional y el caso de Restauración Nacional, que también ahora hay que ver cómo será ese fenómeno, porque esa agrupación bien que mal se dividió. Probablemente Fabricio Alvarado aglutine a un 60, un 70%, cuidado si no más, pero también yo creo que se ve debilitado en razón de que otras fuerzas competían por un mismo nicho electoral en esta provincia y en otras. Yo quería consultar porque he visto también que varios candidatos, generalmente los minoritarios al menos, en cuanto a apoyo, hacen alusión mucho al voto secreto. Ellos apuestan mucho a que el voto secreto les va a ayudar a, por lo menos, justamente lo que hablábamos, conseguir una curul. ¿Es factible esto que efectivamente se dé?
Miren, en algunos casos pudiera decir que sí. Vamos a ver, primero tengamos en cuenta el tema de indecisión. Tengamos en cuenta lo que les decía para esos romanticismo existente de parte de algunos candidatos que nos dicen que van a ganar en primera ronda y que a mí me parece simplemente un discurso machotero, pues para motivar a sus electores, pero realmente pues fuera de toda realidad. Ya les dije, tendrá que ser un fenómeno estadístico sin precedentes. Pero vamos a ver, hay partidos que tienen diferentes tipos de electores. Les pongo un ejemplo, Liberación Nacional. Liberación Nacional tiene un voto quizás sí más duro que otros partidos, pero es un voto de militancia, es un voto de gente que generalmente ha participado en procesos, que son los procesos más grandes del país. Hay otros partidos que son más bien partidos movimiento, que se llaman esa política, partidos de simpatizantes. Y uno de esos casos, por ejemplo, era lo que en el pasado había sido el Partido de Acción Ciudadana, que la gente decía, mira, es que generalmente aparece la última semana o fue invisible, no vimos mayor movimiento en las urnas y teníamos resultados sorpresa. Bueno, creo que ahora en el PAC claramente no sucederá esa situación, pero creo que hay otros partidos que efectivamente pues puedan tener o más bien verse beneficiados por ese tipo de votos de tipo simpatizante. Y en las últimas semanas creo que hemos visto crecimientos importantes de agrupaciones que hasta hace algún tiempo no pensábamos. Y les hablo del caso de Rodrigo Chávez, muy fuerte, sobre todo en la zona norte del país, en alguna zona rural también creo que tiene un nivel de fortaleza, o bien el fenómeno de Eli Feinza, que me parece también un fenómeno sumamente urbano y que de un momento a otro, pues yo creo ha tenido un crecimiento importante. No sé qué tanto, pues para poder colarse a una segunda ronda, solo eso lo veremos al final de la jornada, pero que sí, desde ya yo creo que agregan pues condimento a esta elección que algunos catalogaban como aburrida. Daniel, para ir concluyendo también sobre esta entrevista, algunos perfiles que creo que vale la pena destacar y que usted también ya ha mencionado. Eli Feinstein tuvo mucho movimiento en la calle, las banderas, el movimiento en las calles pesa sobre el voto. Linet Saborío ha estado en un ambiente bastante pasivo y tranquilo hoy, no se ha visto demasiada gente en la calle, sin embargo se ha mantenido de segunda en las encuestas. La subida de Rodrigo Chávez y Figueres, que no se puede quedar por fuera y tenemos que hablar de él definitivamente. Mire, yo creo que el voto hay que dejar también de lado que no necesariamente obedece a un proceso racional. El voto es un fenómeno completamente emocional y en el tema que sea un fenómeno emocional hay varios elementos, diría yo, de carácter psicológico que pueden llegar a tener influencia en el votante. Uno, por ejemplo, bueno, lo que hemos visto en los debates, ¿verdad? Enfrentamientos, que muchos costarricenses estaban esperando los debates para que eso sucediera. Toda esta chota tan costarricense, ¿verdad? Que hemos visto en redes sociales, con videos, con memes, y también la sensación de los signos externos. Los signos externos justamente son importantes en un proceso, porque cuando uno visualiza de los mismos, pues empieza a pensar, al menos, puede hacer que no necesariamente eso sea de cierto, que ese candidato tiene un respaldo importante. Y yo creo que esos son factores que pueden influir. Ya les te decía, creo que no necesariamente en todas las partes del país será algo homogéneo. Creo que cada región tendrá sus particularidades. La efervescencia que uno ve en el área metropolitana probablemente no es lo mismo que ve en zonas costeras o en la zona norte del país, donde más bien entiendo que el fenómeno ha sido pues principalmente a beneficio de Rodrigo Chávez. Sí, justamente yo quería cerrar también con algo similar, ¿verdad? Porque Linet Saborío me parece que es toda una figura a analizar. En las encuestas, como lo decía mi compañera, se ha mantenido fuerte en el segundo puesto. En los debates, pues, tenía una participación que la gente pues podía llegar a cuestionar, pero aún así seguía colándose en el segundo puesto de las encuestas. ¿El fenómeno de Linet se podría explicar de alguna manera? Agregando, Daniel, solamente a lo que dice Catherine, tal vez, como para ya cerrar con Linet, hay una gran cantidad de población que ha criticado el estilo de Linet en esta campaña política, pero eso genera también una gran cantidad de personas que crean empatía y esos también votan. Mire, sobre el INET yo creo que hay dos comportamientos que hemos podido observar en las últimas semanas. Primero, un decrecimiento en razón de que no ha sido quizá la persona más hábil
o con mayor destreza de verbo en los debates, y eso creo que pues pudiera llegar a pasar una factura. Inclusive vimos un decrecimiento cuando inició pues el periodo de los debates, y ahora que sí, yo creo que esta fue una campaña o un proceso electoral ayuno de una temática, de una narrativa principal, pero al menos en el último debate, que probablemente el más significativo, el más importante para el elector, creo que el tema mujer se posicionó fuerte, y que la razón del tema mujer se haya posicionado fuerte, a raíz también de las denuncias de Rodrigo Chávez y todo lo que hemos observado, creo que permitió al INET quizá a tomar un respiro, una bocanada de aire fresco en una situación en la que probablemente pues se consideraba la baja. Habrá que ver, y yo creo que la encuesta más importante es los resultados que tendremos el día de hoy, y solo sobre ellos pues podremos analizar qué impacto pues pudo haber tenido alguno de estos dos fenómenos que la golpearon principalmente a ella. Este fenómeno y el de casi que todos los 6 candidatos que están a la cabeza, habrá que esperar. Definitivamente no hay nada cierto todavía ya al cierre de urnas, no hay ninguna tendencia que podamos decir. Incluso yo me podría apostar que ni siquiera Figueres, que es quien se ha especulado sea el ganador primero a la segunda ronda, la tenga tan clara y tan segura. Daniel, muchas gracias. Un comentario final. No, mire, completamente de acuerdo con lo que has mencionado, el que creo que nadie la tiene segura. Te decía, esto es prácticamente una pelea de enanos, son diferencias muy pequeñas. Veamos que entre los 6 candidatos ni uno tan siquiera llega al 20%, que es la mitad del porcentaje requerido para ganar en una primera vuelta. De ahí que a mí me parezca descabellado o ilusorio que pudiera existir el fenómeno de evitarla. Entonces creo que realmente lo que impera es un panorama de absoluta incertidumbre, donde creo que las sorpresas estarán a la orden del día, tanto en lo presidencial, pero sobre todo en lo legislativo. Y cierro con esto de lo legislativo, porque algunas agrupaciones, aunque no necesariamente les alcance para colarse en una segunda ronda, tendrán una importante cuota de poder en la Asamblea Legislativa. Y eso será fundamental para negociar cuotas de poder para una eventual conformación del gabinete, porque recordemos, quien hoy es mi enemigo, mañana puede ser mi amigo con miras a la segunda vuelta, y también para el tema de lograr acuerdos importantes de cara al 1 de mayo, pero sobre todo a lograr un bloque importante de diputados que permita sacar proyectos relevantes de altísimo costo político, como algunos de los que se discuten en la Asamblea Legislativa, referentes a temas de empréstitos, agenda del Fondo Monetario Internacional o algún otro proyecto importante para la sociedad y para el beneficio del país. Muchas gracias, Daniel. Habrá que esperar lo oficial. Catherine, nosotros nos despedimos también de estas transmisiones que hemos hecho. Hemos invitado a la mayoría de los candidatos presidenciales esta tarde y mañana, y ha sido muy enriquecedor también, ¿verdad? Ha sido bastante enriquecedor, justamente conocerlos un poco más, ¿verdad? Ver hasta las esperanzas que tienen ellos en torno al resultado que se vaya a tener, pero bueno, ya lo hecho está, y ahora solamente queda esperar a ver qué va a pasar. Siga usted en compañía de 13 Costa Rica Noticias y entérese acá en nuestras plataformas digitales de los resultados que en pocos minutos tendremos.